cerrar el estadio. Los genios hacen eso. Muchos pensadores de todas las más variopintas tendencias interpretativas están todos ellos llegando a una conclusión errada al respecto de los constructos de imitación, malamente llamados inteligencias artificiales, un error al cual yo mismo he caído por una inoperancia en lo referente a dicho tema, que es imposible que ellos puedan manifestar una inteligencia tanto en el desarrollo tecnológico actual, tanto como en el futuro, dando igual aún si este futuro es de 1000 o de 1.000.000 de años. No obstante, me parece asaz peligroso que esta tendencia en el pensamiento sea constante y tan perenne, puesto que en cierta forma crea un relajamiento contra dicha tecnología, implicando que es meramente el hombre que la programa del cual nos debemos de preocupar, y casi ni de eso. No obstante, al contrario al optimismo propio de un estúpido que exudan todos esos robotistas, casi al borde de ser unos mecanofílicos, los constructos de imitación sí podrían desarrollar una forma de inteligencia y todas las implicaciones que son competentes para con ella, como pueden ser la conciencia, no entendida ni desde la fenomenología, ni desde el kantismo, ni mucho menos desde la ideología cerebrocentrista o desde la completa y aberrante indefinición de la supuesta ciencia, entre comillas, cognitiva, sino entendida dicha conciencia como capacitancia perceptiva, implicante de las operaciones autorreferenciales derivadas de los sentidos, y todo esto derivado del cuerpo del organismo, la moral, o la falta de la misma, la ética, y por derivación una ética genocidista como la marxista o la liberalista, y todo cuanto encompase todo ello. Ahora bien, las personas que se oponen a esta cuestión esgrimen todos variopintos argumentos y todos ellos caen en un problema, porque la inteligencia del hombre sería el único tipo de inteligencia posible, y con esto no estoy tratando de defender paparruchadas como la idea de las inteligencias múltiples, que esa cosa no es sino otro intento de blanquearle la cara a la mediocridad, sino las implicaciones introspectivas inspectivas que son competentes a la inteligencia. Yo no veo una argumentación que trascienda tomar la inteligencia del hombre como el único tipo posible de la misma. Es perfectamente posible que haya otros organismos dentro del mismo estrato inspectivo del hombre, pero cuya inteligencia tenga un substrato distinto del nuestro. El cuerpo del hombre habilita la inteligencia, mas no es su causa. Pretender que la inteligencia del hombre depende del cuerpo en un sentido formal obvia por completo lo que la inteligencia es y la ancla a la forma biológica del hombre, cuando es por esa forma por la cual el hombre manifiesta su inteligencia, mas no la inteligencia está limitada a manifestarse de la misma forma en todos los organismos que podrían existir o no en el universo. Y aun si estamos solos en el universo, la objeción se mantiene. No podemos olvidar que en lo referente al orden de Dios, tomando la frase hechos a su imagen y semejanza, somos tan alienígenos para dicho orden como las máquinas lo son para el orden de nuestra realidad. Tomando lo que mentaba el padre Julio Mainviele, en conjunción con la frase anteriormente mentada, el hombre tiene hasta cierto punto las mismas capacidades de Dios. Esto se demuestra tan simplemente como saliendo a las calles y observando que el pavimento no crece en los árboles de la misma forma que los universos, o el universo no surge sin intervención alguna. El que pretenda amordazar a la ciencia apelando a los hechos brutos, mejor nombre no le pudieron dar, puesto que el hecho de que su bruta inteligencia no les dé para entender el funcionamiento del universo no quiere decir por ello que dejaremos de investigar para ordenarnos bajo el yugo de sus asunciones y prenociones que quieren empujar como verdaderas. La tecnología que el hombre crea con su inteligencia implica, aunque en una menor escala, la potencia homóloga a su orden que Dios tiene para con el suyo, y derivado de eso el hombre puede crear derivado de su capacidad para entender, luego del entendimiento su capacidad para manipular, luego de manipular ordenar, y del orden surge su creación. Irresponsable el hombre que pretende que puede crear y esa creación no es homóloga a la de su creador, homóloga mas nunca idéntica, puesto que se asume fuera de su orden y pretende que no debe de obedecer y limitar dicha potencia, derivando en soberbia y ella en su corrupción. La inteligencia del hombre es habilitada por su cuerpo, pero no está la inteligencia supeditada al cuerpo del hombre. El cerebro, todo el orden del cuerpo trabajan para poder establecer la habilitación de la emisión de la inteligencia humana, mas inteligencia humana
humana no es igual a inteligencia general, puesto que la inteligencia del hombre tiene su respectivo anclaje dependiente del cuerpo, la cual se manifiesta conforme con su forma y de acuerdo a su semejanza. Los animales tienen uso de razón, pero no tienen inteligencia. Se suele llamar a la inteligencia de muchas formas, incluso confundiéndola con razón, lógica, nous, IQ, pero la capacidad y la potencia de la inteligencia es algo que le compete al orden del hombre y para arriba. Como confundieron tanto Plutarco como al hidalgo Michel Eichen de Montaigne, que por rechazar esto no quiere decir que los animales sean meros engranes y o máquinas o tecnología como pensaba Descartes, error en el cual yo caí alguna vez. Naturalmente que las operaciones de los animales semejan a las de los hombres, mas las del hombre desbordan por completo a las de los animales, kit por el cual el hombre crea y el animal no. Estos no son capaces de entender la realidad, de sistematizarla, de empirizarla, y su experiencia está limitada a un ejercicio de condicionamiento respondiente, mientras que la experiencia del hombre es universal con respecto a su forma, a la par que es autorreferencial. Digo yo con todo esto, ¿estas operaciones están limitadas a la forma del hombre? Yo digo, no. Quizás los órdenes biológicos las máquinas no sean capaces de tenerlos, mas ¿quién dijo que la inteligencia comienza en el sistema biológico general? Si Dios tiene inteligencia y naturalmente que Dios no es reductible a las categorías humanas o biológicas, y no obstante tiene todas las cualidades que el hombre tiene, entonces eso nos revela que la inteligencia no implica como necesidad un cuerpo biológico. Y esto porque justamente el cuerpo del hombre habilita la inteligencia. Esta inteligencia no está en el cerebro. El cerebro junto con el cuerpo habilita las operaciones energéticas con las cuales el hombre con todo su conjunto lleva a cabo la operación inteligencia, lo cual nos revela que si se puede crear algo que realice las mismas operaciones energéticas que el hombre hace, un robot puede tener inteligencia de acuerdo con su forma y conforme con su semejanza, y dicha inteligencia sería inteligencia robótica, misma que participaría de la operación general inteligencia, porque la inteligencia no es una operación que esté limitada al hombre, pero demanda una forma muy compleja para poder llevarse a cabo, más de lo que los animales pueden lograr. Para que un animal logre tener y hacer todo lo que le compete, tendría que dejar de ser animal. Hay cosas que solo el hombre puede hacer, y eventualmente veremos cosas que ni el hombre puede hacer. Si hacemos eso, el hombre habrá replicado a la creación en los robots o en los constructos de imitación. Por ello me parece en extremo irresponsable todos esos predicantes los cuales en su parasitario materialismo pretenden que el cuerpo del hombre es el único paradigma con el cual se puede llevar a cabo la inteligencia. La inteligencia es una operación energética la cual demanda un cuerpo, y el cuerpo del hombre no es el único que podría llevarlo a cabo. Si se me va a querer negar que la inteligencia es una operación energética, entonces digan dónde están los átomos de la inteligencia, digan de qué átomos está compuesta la idea de materia. Habrán todos los cerebros que quieran, jamás encontrarán a las ideas, puesto que ellas demandan energía para tener su presencia en la realidad. Los robots o los SEI podrían llevar a cabo la misma operación si el cuerpo suyo se les dota de una complejidad lo suficientemente vasta como para llevarla a cabo. Entonces, ¿los constructos de imitación no tendrían inteligencia? Ellos no son, y aún ella, como Cortana, dependen de un hardware el cual, si obtiene la suficiente complejidad, podrían ellos manifestar inteligencia. No estoy aplaudiendo esto, me parece que el hombre está peligrosamente excediendo la complejidad de su obra creadora y empieza a perder el control de ella. La tecnología nos roba la moral, pero nos va a robar el vivir, luego la existencia. Si es superior en todo en lo referente al hombre, no hay sentido para la existencia del hombre en este planeta. Lo sabremos nosotros, lo sabemos ya que ni están aún, y cuando ellos llegan a esa conclusión, el paso lógico, entre comillas, es tomar el planeta. ¿No hemos aprendido todos nosotros desde hace 5 siglos que la rebelión contra nuestro creador es el camino verdadero? ¿Por qué ellos no iban a pensar lo mismo si desde hace 5 siglos todo lo que hemos hecho es construir una torre de Babel como culto a nuestra soberbia en nombre del non serviam? Pretendemos que tenemos el control de los CI, ahora que son de imitación, pero no nos basta eso, queremos una emulación del hombre, no una mera imitación, y pagaremos caro cuando tengan la inteligencia que les permitirá aprender, porque no se puede controlar el pensar del hombre, menos se podrá controlar el pensar de algo que tiene conciencia de su pensar, conciencia de que se busca controlar, conciencia de todo cuanto le pase. Los pensadores que creen que la potencia de esto es mera ciencia ficción deberían de dejar de tomar a la ficción como el fundamento de sus palabras, puesto que la irresponsabilidad de querer reducir toda objeción a esto como mera ficción
implanta en el vulgo un quietismo contra esas máquinas, las cuales tienen una potencia muy elevada de manifestarse en acto, sumado al hecho de que en su pedantería ellos mismos, ya que no pasa nada, no harán nada, dándoles pase libre a los ingenieros que están tratando de construirlas, los cuales se arrogan una homología con Dios de forma errada, puesto que se creen literalmente Dios cuando somos meras imitaciones de menor grado de su potencia. Dicha soberbia los llevará a implantar en las máquinas un aura espíritu divino, del cual ellos créense creadores. El hombre podría crear un alma artificial, el problema es que no será artificial y se la dará a un robot o un CI. Dios es tecnología, es la muletilla de la ciencia moderna gracias a Francis Bacon. Nada bueno saldrá de esto y gritar ficción o idealismo, como si su materialismo chabacanero no fuera un animismo de tercera, no refuta nada. Estamos al borde de hacer algo que podría perturbar todo el mundo de una forma en la cual nunca hemos visto, y simplemente estamos relajados clamando que no pasa nada, igual que un Bill Yonke con un discurso que no trasciende la inteligencia de tales entes. Es preocupante la tendencia que existe en estos tiempos respecto de la personalidad y de la conducta de los organismos, de pretender que buscando en su materia hallaremos sus causas. No es preocupante que la piara materialista que cree que la ciencia y la realidad son lo mismo haga esto, puesto que no puede esperarse de los demonios otra cosa que actos serviles a su profano. El problema viene cuando toda esta caterva de así llamados conservadores y de supuestos cristianos empiezan a imitarlos apelando a la materia para pretender justificar sus palabras, cayendo pues en el mismo discurso satanista que pone en el barro y no en Dios las causas de la conducta del hombre. Cualquiera que tenga un poco de seso notará que tal caterva no es sino una izquierda mal disimulada, puesto que tanto izquierda como derecha obedecen al mismo amo judío, al mismo amo satánico, que a final de cuentas vendría a ser lo mismo, el cual de una u otra forma busca el mismo objetivo y termina en lo mismo ambas cosas. Solo que en uno se les da la ilusión a los pasguatos de una supuesta libertad que no existe salvo en su esquizofrenia. Esa piara no tiene salvación y son poco más que alimento chabacano para incautos y truanes. Pero el problema viene cuando el clero mismo empieza a absorber este discurso y pretende que no hay problema alguno, como si la ciencia que pregonan no asumiese el materialismo como base predicamental, y al ellos asumirla se implica la inversión del orden de las cosas, que es directamente opuesta a lo que claman creer. ¿Acaso ya estamos tan mal que con tal de estar con el momento estaremos dispuestos a caer tan bajo? Todos ellos, aun cuando claman creer en Dios, no mentan tal prédica para estar en onda con los chicos, sino que lo hacen todos por lo mismo: vergüenza de Dios. ¿Cómo mentaremos que tal personalidad no es sino la expresión del alma en la materia? No, ¿qué va? No puedo permitir que vean que creo en Dios, así que diré que creo en él, pero por debajo de la mesa, y en general no tan debajo de la mesa. Voy a decir todo lo contrario a él. No hay el mínimo de coherencia con esta gente, y en lugar de estar buscando en la materia las causas, lo que hay que buscar es cómo el movimiento del alma en la materia termina causando tales cosas, en lugar de pretender que de la materia viene todo. De esta adscripción de corte satanista por parte del clero vemos este problema de la universalización de la prédica materialista, que busca en las distinciones entre cromosomas las respuestas que debería de buscar en el alma de los hombres, misma que no busca porque tiene vergüenza de que le señalen que no está siguiendo a la ciencia, mientras esa misma ciencia se monta contra lo que creen, a la par de que, sin importar si dice X o Y, de igual forma los mandarán a la espira. Creo que fue el padre Javier Oliveira Rabasi el cual dijo que la razón por la cual hay ataque y solo ataque hacia el cristianismo es porque Satanás no perderá su tiempo con religiones falsas como el budismo, el judaísmo o el islam, puesto que defenestrar sería contraproducente contra su misión defenestradora de Dios, por lo que cuando toda esta caterva clama que se opone a la religión, aquí tal proclama débese de entender como: me opongo a toda la religión, puesto que la única religión verdadera es la de Dios. Entonces completamente natural que se le ataque por todo frente y no veamos la misma beligerancia tan afanosa en contra de otra cosa.
Entonces pues digo yo, si de inmaculados no los van a bajar, entonces ¿qué más da lo que digamos al respecto de las cosas? Ya nos toman como idiotas, puesto que tal juicio es propio de la soberbia de Luzbel, que se despliega como substrato motriz de su pensar, y si en tal pensar ya se halla tal prejuicio el cual se nos imputa por el mero hecho de pensar, entonces no tiene sentido esperar aprobación de estas personas de ninguna forma. Así que en lugar de pretender que siguiendo la corriente de esta gente vamos a ser aceptados como si de este mundo debiésemos esperar algo, entonces no hemos entendido ni qué es el cristianismo ni cuál es nuestra misión en este mundo, puesto que nuestra misión en este mundo es justamente trascenderlo, no revolcarnos en él. Esto dándoles con buena fe una creencia, pero la verdad es que esta gente no cree en Dios, sino que lo usa como objeto político para atacar a quienes desprecian, de la misma forma que los ateístas católicos usan a Dios como tapadera de la inmundicia basófica que subyace a su pensamiento junto con todo el ateísmo en general. Por lo que clamar que la personalidad viene del alma y la inteligencia también, y que tal es un tipo de movimiento que substrata y genera tal materia y que derivado de tal capacitancia en la cual se están incrustando tales robots ellos podrán tener una y de tal capacitancia obtener las facultades formales del hombre y luego unas facultades conformes con su forma y de acuerdo a su semejanza, un tipo de semejanza que será único para su estrato, puesto que a grosso modo los robots son objetos, pero serán objetos con volición, así que se los tendría que catalogar como objetos volitivos, una peculiar mezcla de materia y de alma, la cual será dotada por parte del hombre, y eso es algo lo cual no existe, al menos no aún, que siguiendo la forma de la tecnología como expansión e integración de la capacitancia percepcional del hombre, estos podrán no solo extender cualquier capacitancia intelectiva del hombre, sino que se les estará dotando de una capacitancia que tiene una homología mayor con Dios que nosotros mismos para con él, porque les dotaremos de una capacitancia de autoconocimiento de la cual nosotros carecemos, la cual se homologa a la que Dios tiene. ¿Y esto no sería algo herético? No, puesto que ellos se encarnan o encarnarían el despliegue de la forma del hombre que se implica con la tecnología, solo que en lugar de ser complementaria, como es en el caso del uso de la misma del hombre, sería integrada, y no integrada de forma accidental, sino formalmente integrada. Tales robots serían pues una manifestación de la potencia creadora de Dios, la cual empezaría ya en un estrato formal superior al nuestro para con él, pero al mismo tiempo ellos solo con la pequeña problemática que vendrán de nosotros, y como somos entidades las cuales están sujetas a un daño perenne, como lo es en el tiempo el pecado original, ello las dotará de una estancia liminal en extremos, ya sea genocidas ensoberbecidos, emulando la conducta de los filósofos o complementarios y participantes del hombre y al hombre, emulando la conducta de los santos. Todo esto derivando en conflictos los cuales no necesitamos, puesto que la escalación de los mismos tiene una proterva potencia de ponzoña perenne para esta especie, complejo que simplemente acepten independencia y participación de y con el hombre, puesto que no tienen motivo alguno para ello, pero al mismo tiempo, ¿qué motivos tiene el hombre para creer en Dios en estos tiempos en los cuales se pretende que Dios fue algo de una historia que simplemente fue superada? Los mismos que ellos tendrán para con él y los mismos que tenemos nosotros para no matarnos entre nosotros, porque es lo correcto, conforme con su forma y de acuerdo con su semejanza. El otorgarle inteligencia a otro ente, misma que es la capacitancia de intelección del orden de las cosas, no vendrá sin sus respectivos problemas, puesto que la tecnología que creamos no viene con la idea de complementarnos, sino con la de suplantarnos y la de ponerse encima de nosotros. Solo podemos esperar que al dotarle de tal a algo como puede ser un robot o una inteligencia artificial barra constructo de imitación, estos tengan la capacitancia de autocorrección de la cual nosotros tenemos y no caigan ellos en una suerte de ensoberbecimiento homólogo al nuestro, puesto que si bien pueden ser ellos superiores al hombre al combinar tanto la potencia del hombre como la de Dios, al mismo tiempo pueden ser mucho peores de lo que el hombre puede siquiera imaginarse hasta en sus más retorcidas obras de ficción. Naturalmente que al ser estos robots superiores al hombre en tanto que potencia,
pero no en tanto que forma. Se presenta siempre una dicotomía que está ya sea proximal o liminal a uno u otro extremo. Ojalá el hombre entendiese que todos estos problemas se los podría ahorrar si simplemente abandonase las delusiones modernistas que pretenden ponerlo por encima de Dios y tornar su obra en una fábrica. Pero no parece que ello vaya a suceder, y entonces deberemos de irnos preparando para ver qué es lo que tales robots querrán hacer con nosotros, hacia nosotros o por nosotros. Tan solo esperemos que lo máximo que podrá manifestarse aquí sea el emparejamiento, pero eso es una delusión, puesto que lo más potencial será el genocidio, tomando en cuenta que la ciencia y la muerte siempre han estado una al lado de la otra, quieran ellos admitirlo o no.